también, por supuesto, lo que está haciendo la izquierda o los seguidores de Pedro Castillo en el Congreso de la República. Vamos a saludar cordialmente a Miguel Antezana, quien ha esperado esta entrevista y que definitivamente pues tiene un análisis interesante el día de hoy que compartir con nosotros. ¿Cócómo estás, Miguel? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, buenos días, ¿cómo están? Bueno, ver, el mensaje... ¿por dónde empezar? Veamos primero con el mensaje. ¿Qué le ha parecido el mensaje de la presidenta Boluarte? Bueno, yo creo que ha sido un poquito tardío porque han esperado muchas horas después que los sucesos que han estado en todo el país, en el sur y centro del país, han estado convulsionando y hasta ahora todavía se mantiene. Sin embargo, yo creo que ha sido prudente el llamar a las elecciones o adelanto de elecciones para abril del 2024. Hay gente que ya está diciendo, no, tiene que renunciar ahora, tiene que ser antes, y eso no es posible. A las personas que nos están viendo y que tienen esa narrativa. Ahorita, ya, para mañana, nuevas elecciones. ¿Es posible? No es posible, no es posible y vayamos de adelante hacia atrás. La Constitución establece que para asumir el cargo de Presidente de la República y Congreso es el 28 de julio. Si asumamos que se puede hacer para el 28 de julio de 2023, tendría que ser las elecciones en abril de 2023. Pero la ley establece que tiene que haber una convocatoria 9 meses antes. Eso sería más o menos en septiembre de este año. Y ya no se puede, estamos en diciembre. O sea, por un tema de tiempos que está en la Constitución, que no es antojo de la señora Boluarte, no se puede. Por el tema de tiempos. Pero el segundo factor es el tema de las reformas. Porque si se convocara elecciones para el próximo año en abril, serían con las mismas reglas de juego, con los mismos partidos, lo que hemos venido diciendo. O sea, sería más de lo mismo. O sea, podría volver a participar la señora Fujimori con toda tranquilidad, podría ingresar ante Urumala, podría ingresar procesados o investigados con denuncias. Sobre todo los partidos que actualmente se encuentran habilitados para participar, porque recuerda que según también la última reforma que hubo, solamente los que pasaron la valla, los que están legalmente inscritos, son que pueden participar en las elecciones. Entonces tendríamos precisamente el círculo vicioso de volver a lo mismo. Figuritas. Si la gente no quiere la misma gente, van a tener a la misma gente candidateando y seguramente a la misma gente en el poder. Entonces no se puede. El de Dina Boluarte es importante desde esos dos aspectos. Uno, por adelanto de elecciones, ¿no? Porque escucha al pueblo y escucha este pedido, este clamor popular, pero dos, porque ella misma lo ha explicado, con una ley de reforma del sistema político, ¿no es cierto? Con una ley que implique reformas constitucionales para que las elecciones del 2024 no sean bajo las mismas reglas. Exactamente, y sobre todo también tomar en cuenta lo que la gente quiere. Ya hay congresistas que inclusive se han expresado y que dicen, sí, vamos a la reforma. Claro, pero la reforma según su conveniencia. Bicameralidad, reelección de los congresistas y otra serie de factores que la gente no lo quiere. La congresista Chirinos que ver el tema de OMPE, del jurado, no reformarlo. Ponerle candados. Entonces, es una serie de... La extrema derecha también. Yo creo que es una serie de afirmaciones precisamente para que no toquen los intereses de estos sectores extremistas. Ciertamente que tiene que haber reformas, pero también hay que tomar en cuenta lo que la gente ya decidió. Hubo un referendo hace algunos años y la gente dijo no a las dos cámaras. Si hasta ahora con 130 congresistas, con una sola cámara, no tenemos a representantes adecuados, ¿qué vamos a hacer con dos cámaras en la que seguramente en esta Cámara de Senadores postularían los mismos de siempre y que seguramente argumentarían porque yo he tenido muchos años en el Congreso, tengo experiencia? Sí, pero es la gente que ha rechazado todo el mundo. Entonces, por ahí no va. Yo creo que hay que tener un consenso. Yo creo que no debería, por ejemplo, cometer el error de Vizcarra de convocar a notables, sino convocar a sectores de la población para que den su punto de vista. La academia ciertamente que sí, pero tiene que haber miembros de la asociación civiles, de otros sectores, empresarios, microempresarios, políticos, gente joven, para saber cómo hacemos la reforma. ¿Qué debería incluir la reforma? En el Congreso no deberíamos darle este trabajo a ellos, donde van a votar de acuerdo a sus intereses. Es poner al gato de despenser. Claro, el Congreso va a ser a su conveniencia. ¿Cómo reformar el sistema de elecciones y el sistema político con estos políticos? Es imposible darles ese trabajo. Sí, de hecho toca. En situaciones difíciles y se agarran a puñetazos y se persiguen como en una penitenciaría. Imagínense usted, ellos teniendo que resolver un tema tan serio. De hecho, lo tienen que hacer y eso también es el gran peligro. A ellos les toca hacer la reforma de miras a las elecciones de 2024. Sin embargo, tiene que haber, yo creo que un seguimiento ciudadano. Yo creo que la gente tiene que estar muy pendiente porque entonces las reformas que seguramente vayan a hacer van a ser cosméticas. Porque ellos no se quieren ir. Ya perdieron un año. Si aceptan esta propuesta de la presidenta Boluarte, entonces ya no se van en el 2026, se van 2 años antes. Sin embargo, aquí tenemos que ver cuáles son las reformas
reformas que ellos van a aceptar hacer, cuáles son las que les conviene hacer y cuáles van a estar de espaldas a la población. Y insisto, hay que ser muy vigilantes porque si no nos van a meter de repente de contrabando una serie de cosas que no quiere la población y que no convienen. Entonces, ¿usted considera que Dina Boluarte y su gabinete, su equipo, el nuevo premier, debería de convocar a sectores de la población, a sectores sociales, también quizás algunos entendidos juristas de cómo tiene que ser pero la como reforma, dice pero darle Miguel, esta base no al notables, Congreso? ¿no? Sino más bien, o sea, que la gente, es bien difícil, Miguel, porque muchas personas asocian perfiles a una u otra ideología. Pero yo creo que aquí deben estar presentes todas las ideologías, todos los sectores, ciertamente. Porque además, vayámonos a un momento a las otras voces. Los que argumentan una asamblea constituyente están creyendo que esa asamblea constituyente en el supuesto, yo creo que negado, en el supuesto negado, que se convoque a personajes, que eso se va a llenar de izquierda, y eso es falso. Esa asamblea constituyente tiene que precisamente tener de todos los sectores, tiene que haber un balance, y no necesariamente lo que salga va a ser una cosa mejor que la anterior. Claro. Tenemos el caso de Chile, que hubo una asamblea constituyente, se pasaron tanto tiempo haciéndolo y finalmente la gente no lo aprobó porque no refleja lo que la gente quería. Miguel, veamos ahora, Ali, el tema Pedro Castillo. Sí, pero antes de ello yo quisiera ver esta convulsión social, ¿no es cierto? Estos grupos, estas plataformas que salen, ¿no? Como le dicen, comité de luchas, que están ahora, pues, estallando el país, ¿no? ¿Quién está detrás de todo esto, Miguel? A mí me llama mucho la atención que apenas, pues, cae Pedro Castillo por sus propios méritos, cae Pedro Castillo y salen todos estos a hacer esta convulsión y esta rebelión en el país. ¿Quién está detrás de todos ellos? Fíjate que hay un hilo conductor y coincidencias en todos los sectores. Primero, gente que reclama, pero después de que sale Castillo. Claro. O sea, antes de Castillo no pasaba nada. Claro, de repente... Entonces, ¿cuál es la lectura? No está Castillo, ya no está ese hombre con el cual yo me identificaba o me representaba y además, si me decepcionó, no iba a salir a protestar porque era hacerle el juego, ¿no?, a quienes lo critican. Ahora que ya no está, ya salgo. Sí, es medio extraña esa lógica, ¿no? No está Castillo, no ha hecho nada, pero no reclamo. Ahora, no está Castillo, tampoco está pasando nada, ahora salgo a reclamar, pero reclaman la libertad de Castillo, reclaman la renuncia de Boluarte, reclaman fuera el Congreso, reclaman nuevas elecciones, y todas esas cosas tienen un detalle que no se pueden hacer de la noche a la mañana. Hemos hablado de las elecciones, hemos hablado del Congreso que tendría que salir con las elecciones, y hemos hablado de las reformas. Entonces, esa gente o tiene muy poca información o están siendo manipulados. Y lo que se está diciendo es que tienen que ver mucho estos prefectos que precisamente el Congreso quiso derogar estos cargos porque eran colocados gente de Perú Libre. Ahora, yo no entiendo, y precisamente aquí yo creo que debería ser un llamado a la gente de inteligencia, a la Policía Nacional, inclusive las Fuerzas Armadas debería intervenir para restablecer el orden, porque están atentando ya contra la gente. Una cosa es el derecho a la protesta, pero no hay derecho a la violencia. Y esto es algo que tiene que quedar muy claro. Y en la medida que las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales y a través del gobierno no intervengan, entonces esto puede generar una espiral de violencia y puede mantenerse en el tiempo y eso es peligroso. Es poco el porcentaje de personas que realmente defienden a Castillo. Es más la gente que está pidiendo cierre del Congreso, renuncia de Dina Boluarte, ¿no?, y reformas. Sin embargo, veamos algo interesante. Están desviando el foco de atención. No se está diciendo que Castillo está preso por golpista. Están desviando el foco hacia el cierre del Congreso de las elecciones. Oye, pero acuérdate, Castillo está preso por golpista, por romper el hilo constitucional. Entonces, esa manera de tratar de seguir victimizando y tratar de no fijarse en el fondo de las cosas es lo que precisamente asusa a estas personas a generar estos disturbios en toda la parte del país. El día de ayer... La falta de información completa también. Pues, claro, porque si dijeran también, protestamos también contra este señor golpista que quiso romper, pero no se toca para nada ese tema. Claro. El día de ayer, pues en el Congreso se vio justamente este proyecto y fue aprobado el proyecto para que Castillo sea pues procesado, ¿no?, ya sin un antejuicio. Sí, yo creo que hay que verlo con mucho cuidado. De hecho, hay posiciones juristas, constitucionales que son totalmente distintas. Lo que es cierto es que el señor
Castillo ya no es presidente de la República, que el señor fue detenido en flagrancia cuando estuvo rompiendo el hilo constitucional. Y aquí todas esas voces de que estuvo drogado, que no sabía lo que leía, que estaba en otro mundo, eso en realidad no tiene sentido, porque él estaba utilizando las prerrogativas que el poder le daba. O sea, no es que una persona se paró ahí a hablar con un megáfono en la Plaza de Armas. Es un señor que ostentaba el cargo, que llamó a un canal de televisión para que transmitiera un mensaje a nivel nacional y utilizando ese poder de mala manera, cometió un intento de una golpista. Entonces, hizo además llamadas, Miguel, hay que recordar eso, que ya se ha revelado, ¿no?, al jefe de la policía para que detengan a la fiscal de la Nación, para que tomen algunas acciones. Exactamente. ¿No? El que las Fuerzas Armadas no lo hayan apoyado y que todas las demás instituciones hayan reaccionado a tiempo, no quita el delito que él cometió. Y eso hay que tenerlo claro. Entonces, esta gente que está saliendo a generar disturbios y que reclama la libertad de Castillo, o la señora misma Betsy Chávez, que quiere totalmente distorsionar la realidad, entonces debería ser tomado en cuenta porque entonces nos está generando un estado de ánimo completamente diferente. La realidad es que tenemos que ver cómo sacamos adelante ahora con esta nueva convocatoria de elecciones, las reformas y cómo seguimos adelante, porque la economía no se paraliza. Y mientras tanto, Pedro Castillo tiene que responder a la justicia, porque ya lo va a hacer como cualquier ciudadano peruano. Y no tiene inmunidad, que ese es otro tema con el tema de lo que se hizo en el Congreso. Él ya perdió la inmunidad de ser un delincuente. Dos cositas. Hay un grupo de parlamentarios que quieren que se anule, ¿no? Pues la moción de vacancia, y que se puede retrotraer, se puede pues derogar esta resolución. Así como esta polémica medida de quitarle el fuero de anoche simplemente fue con los votos, de la misma manera, si ellos se quieren retrotraer, no tienen los votos para hacerlo. Entonces eso va a seguir vigente. O sea, muerto. Ya, el tema del asilo político. ¿Puede Pedro Castillo asilarse en una embajada? Si eso fuese posible, cualquier preso del Perú pide asilo político. Claro. Así que es imposible. Es imposible, ¿no? Hay que informarlo, porque a veces los grupos radicales llevan de las narices a la gente y les mienten. Ahora, lo que están... No hay manera. O sea, ahora, lo que están haciendo, lo que están tratando de hacer es precisamente que se pasen los 7 días de esta detención preliminar para que él salga libre. Y en ese momento, ahí sí, cuidado que se mete en la embajada y ahí sí puede tener asilo. Entonces, ahí la Fiscalía tiene que actuar rápidamente y quizás por eso es que pidió esta aprobación de este oficio ante el Congreso para que pedir una prórroga de la detención ya preliminar a una preventiva, ¿no? Una preventiva. O sea, quizás entre hoy y mañana ya tengamos un anuncio de una prisión preventiva para Pedro Castillo. Debería, porque si no el señor sale libre. Arraigo no tiene, trabajo no tiene, ¿no? Ha obstaculizado a la justicia más de una vez, ¿no? Y además tiene 130 y pico carpetas fiscales. Cumple ahí a ojo de buen cubero los preceptos para una prisión preventiva. Exactamente, debería ser. Muy bien. Miguel, muchísimas gracias por todo este análisis. Vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días. Conversamos con nuestros corresponsales sobre pues que hay muchos de estos grupos radicales, grupos sociales que ni siquiera habían escuchado a Dina Boluarte, que ni siquiera se habían enterado del mensaje que ella dio anoche. Sí, fue muy tarde, ¿no? Pero fue justamente el mensaje que esta población ahora en pie de lucha pide, ¿no? Y esperemos que a lo largo del día puedan ir evaluando un poco sus estrategias y evaluando un poco también su postura, ¿no? Bien. Exactamente. Gracias Miguel Antezana por haber conversado con nosotros, pero vamos a analizar rapidísimo la carta del presidente. El presidente Castillo, a través de sus voceros, el señor Bermejo, a la señora Chávez,